Hola, bueno, muy buenas noches a todos. Vamos a continuar con el estudio bíblico del libro de Apocalipsis que venimos estudiando de manera sistemática, versículo por versículo, cómo se debe estudiar un libro. Bueno, vamos a ir esperando a que se conecten algunos, de mientras les voy contando acerca de este libro. Este libro es un libro simbólico, lo estudiamos de tal manera. ¿Cómo anda Yanina? ¿Qué tal? Qué bueno que se conecten, que estén siempre al principio del estudio, me encanta. Bueno, vamos a continuar. Se escucha bien, muy bien, Yanina, ya sabe que eso me deja tranquilo, porque hay veces que por ahí no se escucha bien el audio y sería un estudio perdido, que no se puede volver a ver. Entonces, buenísimo, muy bien, ahí atenta Yanina, me encanta que estén así de despiertos. Bueno, estuvimos viendo lo que es el, u- em, el capítulo 16 de Apocalipsis, que tenía que ver. ¡Ah! Me agarra como un poco de sueño. ¿Qué tal, Gabriel, genio? ¿Cómo andás? Bendiciones. Te mando saludos desde acá, desde Verazategui. Eh, bueno, vamos a continuar con este estudio, con este libro maravilloso que es Apocalipsis. Es el último libro de la Biblia. Bueno, lo que habíamos visto fueron las 7 copas de ira, que era la ira de Dios, los juicios de Dios hacia la tierra. Muy parecido, era un enfoque parecido a lo que eran los castigos a la tierra, lo mismo que las iras, las 7 trompetas. Y también como un ejemplo de Éxodo, cuando el pueblo de Moisés, el faraón no lo dejaba ir libre y empezó el Señor a ejecutar sus juicios sobre el faraón. También es una especie eh, de ver la ira de Dios. Esto lo vimos bastante claro. La séptima copa, que era la última, ya era la segunda venida, ya era el fin. O sea que vemos todo lo que estamos viendo de este libro, diferentes ángulos, con más luz cada, cada texto acerca de lo mismo. La iglesia, los poderes del mal, Cristo en el medio y no sé por qué tengo tanto sueño. Cristo en el medio y que es desde la primera venida de Cristo hasta la segunda. Estos son los enfoques que tenemos. Y ahora vamos a empezar ya con el capítulo 17 y vamos a ver que acá ya lo que aparece en el capítulo 17 es la condenación de la gran ramera. Esto es también, hay muchos símbolos, pero nos va a estar hablando exactamente de lo mismo. Nos va a estar hablando de Babilonia, de la iglesia apóstata, y vamos a ver qué es lo que significa. Con esto muchos señalan, dicen la gran ramera, y señalan directamente a la iglesia católica. Entonces, tú dices, no, no, porque la gran ramera de Apocalipsis es la iglesia católica. Y la iglesia católica es una ramera, pero no es la única. Ese es el tema. Porque no es decir, bueno, yo soy evangélico, ya está, me salvé, entonces estoy en la iglesia correcta. ¿Cómo andas, Emilia? Qué bueno que te conectaste. Estamos, eh, estamos llegando todos a horario, bien. Me encanta esto. Entonces, bueno, cuando hablamos de la gran ramera, vamos a ver qué es lo que significa, pero hay muchas personas que toman la gran ramera como que es la Iglesia Católica. Identifican con algo que está pasando en el momento, relacionado con lo que uno ve, y no se mira en el propio espejo, porque cuando estamos hablando de la gran ramera no habla solamente de la Iglesia Católica. Pero bueno, vamos a leer un poco porque hay muchos símbolos y vamos a tratar de interpretar en cada uno de ellos. Y vamos a ver qué dice el capítulo 17. Dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá, te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Acá aparece la palabra la sentencia, acá viene el juicio, a la gran ramera. Atendamos a esto. Acá cambia un poco lo que es el nombre, la gran ramera, pero está hablando de lo mismo, lo que es la bestia, la iglesia. Vamos a ver cómo le cambia un poquito el nombre y les da otro enfoque con símbolos. Nos sigue hablando con símbolos y nos sigue dando más luz. Eh, Se había cortado internet. Sí, está medio medio. Hoy, menos mal que fui a pagar porque me lo habían cortado a mi internet. Pensé que era algún problema y no, y era que no había pagado. Así que pagué y me vino automáticamente. Así que, bueno, espero que encima con esta lluvia está medio raro internet. Bueno, o sea que acá dice, ven que te mostraré la sentencia con la gran ramera, que está sentado sobre muchas aguas, con la cual han fornicado
los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Acá está hablando de la fornicación de los moradores de la tierra que se embriagaron con la fornicación de esta gran ramera. Recuerden que una ramera es una prostituta, es una mujer que, que cuando conocemos lo que es el oficio, una mujer que vende su cuerpo por un precio, pero también estamos hablando de que por ahí mujeres que por ahí no literalmente cobran, pero hay mujeres que son rameras también porque por ahí estando con un marido, andan con otros y no es por dinero, por ahí es por placer o por lo que sea, pero bueno, cuando se habla de infidelidad, estamos hablando de una ramera. Entonces, bueno, acá lo que está identificando una mujer, la gran ramera, donde todos los moradores de la tierra fornicaron con ella. ¿Se entiende? Está hablando, esto es lo que nos está hablando hasta el momento. Entonces, los moradores de la tierra se embriagaron con el vino de su fornicación. Pero no vamos a estar hablando solamente de la fornicación sexual. Esto es lo que queremos ver. Versículo 3 dice, y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Una mujer sentada sobre una bestia escarlata. ¿A quién le suena esta bestia escarlata? El escarlata significa rojo, púrpura. Esta bestia roja. Y vamos a ver cuál es. Esta bestia ya la conocemos, bastante bien la conocemos. Pero acá aparece esta mujer sentada sobre esta bestia. Entonces dice, y vi una mujer sentada sobre la bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La misma bestia con la que ya vemos. Entonces acá vemos una mujer adúltera, una mujer prostituta, y esta mujer está sobre la bestia. Dijimos que la bestia es el poder de Satanás, uno de los brazos con el que gobierna el mundo. ¿Se entiende? El falso profeta estaba en la iglesia. Recuerden estos dos brazos que tenía el dragón, que es Satanás. Entonces acá, sobre esta bestia que ya la conocemos, que veíamos que las 7 cabezas representan un gobierno perfecto de los imperios, acá vemos el poder de esta bestia que a nivel mundial tiene el dominio sobre todas las naciones. Entonces vemos cómo puede ser que países que ni se conozcan tengan las mismas leyes, estén aprobando ciertas leyes como la pedofilia que están queriendo aceptar, tener relación, que se puedan casar con animales, la zoofilia creo que se llama. Vemos todo este tipo de locuras y por qué a lo largo de todos los países están implementando estas cosas. Porque ahí vemos el poder de la bestia, que tiene un poder a nivel mundial y global. Entonces acá aparece esta mujer que estaba sentada sobre una bestia escarlata de nombres de blasfemia, que ya sabemos que era para destruir el nombre de Dios, blasfemar contra Dios, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Las 7 cabezas es los imperios, los 10 cuernos significa poder. Este es el poder político. Bueno, versículo 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura. Ahora vamos a ver qué es lo que significa. Púrpura y de escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas que tenían en su mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, perdón. Babilonia la Grande, la madre de las rameras abominaciones de la tierra. Bueno, hasta acá nada más vamos a ver. Está el versículo 5 que vamos a analizar esto porque hay varios símbolos, hay muchas, acá encontramos muchos símbolos y mucho para interpretar. Bueno, acá vemos, por ejemplo, vamos a ver a lo largo de todas las escrituras o de toda la Biblia que Satanás siempre quiere imitar a Dios. Siempre intenta imitar con todo. Entonces, cuando hablamos en Efesios capítulo 5, versículo 22, creo, que hablaban de que la mujer es la esposa del Cordero, la esposa de Cristo, y habla de que tiene que ser una mujer santa, pura, una mujer blanca, que espera a su marido con su fidelidad. Pero bueno, Satanás toma esta misma imagen, lo mismo, y lo representa como una mujer ramera. O sea que la mujer representa a la iglesia. Ya habíamos visto que la mujer y el dragón, ¿recuerdan? La mujer y el dragón, que era lo mismo. Veíamos la iglesia y Satanás. La mujer era, Cintia, ¿cómo andás? Qué bueno que se conecten. Entonces, bueno, lo que habíamos visto era de que
estaba la mujer que había dado a luz a su hijo, que era Jesucristo, y que en la cruz fue vencida Satanás. Luego de la cruz es enviado a la tierra y comienza a perseguir a la mujer, o sea que a la iglesia. Entonces acá lo que está viendo Juan en esta visión, ve a esta bestia poderosa y ve a esta mujer, una mujer con todo el poder de la bestia, sobre la bestia, ¿se entiende? Y esta bestia es que blasfema contra Dios. Entonces, vamos a ver algunas cosas, qué es lo que significa, porque está hablando de lo mismo, no es ni para asustarnos, ni para volvernos más locos, ni para, ni para pensar que son cosas locas o que las cosas de Dios son raras, no, son símbolos nada más. Por ejemplo, en el versículo 2 ya nos dice que han fornicado los reyes de la tierra. Fíjense qué es lo que dice, lo vuelvo a leer. Eh, Versículo 2 dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. ¿Qué significa esto? Que han fornicado los reyes de la tierra. Los reyes de la tierra, estamos hablando del poder político, de los cargos más importantes que hay, de los más influyentes a nivel mundial, de los poderosos del mundo. Entonces, como desde los poderosos han fornicado, o sea que se hicieron socios, acá vemos la bestia con esta mujer, que han influido a los reyes de la tierra. ¿Para qué? Para que se establezcan leyes que la bestia impone con lo que es el poder del dragón. Entonces, lo que dicen es que todos los reyes de la tierra se han embriagado con el poder de su fornicación, o sea que están totalmente bajo el dominio de Satanás, todos los reyes de la tierra. Pónganse a pensar los más importantes y los más influyentes de la tierra y son, Vanessa, ¿cómo andás? Qué bueno que te conectaste. Me encanta que estén conectados y atentos. Así que bueno, lo que está hablando es que los reyes han fornicado con esta mujer. O sea que lo que significa no es una fornicación física, sino que representa la impureza en cuanto que blasfemaron contra Dios. Hicieron todo lo contrario contra Dios. Entonces, en el mundo ya habíamos visto que tenía que ver con las fuentes de pensamiento, que todo era para aborrecer el nombre de Dios. En las escuelas vemos que se enseñan la evolución del mono, el choque de planetas, el Big Bang, todo lo que sea para matar al nombre de Dios. Nunca se va a enseñar que la creación divina de Dios, no, nunca. Vemos cómo estos reyes corrompen todo lo que tiene que ver con el nombre de Dios hasta raerlo de la tierra. Esa es la idea de, este, eh, de estos reyes que están siendo gobernados por esta bestia y esta mujer. O sea que ahora en la bestia le sumamos la mujer. Vamos a ver ahora lo que está hablando. Dice, fui llevado en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Esta mujer es una ramera y vemos que está sobre un poder. Acá vemos que esta mujer tiene todo el poder y toda la autoridad. Hoy también lo podemos entender de que cómo está la mujer hoy en día en la iglesia, por ejemplo, empoderadísima. La mujer predicando, echando demonios, haciendo de todo. ¿Cómo vemos la mujer en el mundo? Empoderándose, haciendo todo tipo de marchas, poniéndose desnudas, peleando, y está tomando, y tiene un poder muy grande. Por ejemplo, Juan D'Artés, este actor argentino que lo escracharon, seguramente, con razón o sin razón, no lo sabemos. Por ahí él era un depravado. Pero a lo que vamos es que lo que están haciendo es una cacería de brujas. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es, en la época medieval, se acusaba a una persona, por ejemplo, si yo tenía un almacén, y el de al lado tenía un almacén y yo le tenía como bronca, digamos, y quería que desaparezca, los denunciaba y le decía que los dueños eran brujos, que la mujer era una bruja. Entonces iban a lo que es a la justicia y el juez le decía, a ver, demostrame que no sos una bruja. ¿Y cómo hacen para demostrar que no son brujas? Entonces, bueno, los terminaban matando, los terminaban quemando y era una persecución ideológica donde te decían y ya te mandaban a matar. Entonces, con esto lo mismo, estas mujeres están tomando un dominio, un control, un poder donde pueden decirle a cualquier hombre, me ha insultado, y todo el mundo, no, ¿cómo a la mujer la van a maltratar? A la mujer no se la toca. Obviamente hay que tener respeto a todos, pero están usando esto las mujeres como arma para chantajear y extorsionar a los hombres, al mundo, para hacer lo que quieren, que es abortar bebés, que todo las depravaciones que quieren hacer. Vemos el poder que tienen estas mujeres
¿Por qué? Porque vemos que todo el mundo lo apañan. Le llegamos a decir algo a una abortera y vamos preso. Pero así de simple, ¿eh? ¿Pero por qué tiene tanto poder? Porque ahí vemos a la bestia, que tiene todo el poder de la bestia, toda una estructura satánica que defiende a este grupo de mujeres. Entonces, acá estamos viendo que estos símbolos, esta mujer está sobre una bestia. O sea que esta mujer tiene, ya dijimos que la mujer es la iglesia, entonces acá si vemos una mujer ramera, vamos a ver que esta mujer está metida en la iglesia, es la iglesia contaminada, la iglesia idólatra, que es lo que vamos a ver. O sea que dejamos de un lado por ahora lo que es el falso profeta y aparece esta mujer, dándonos más luz de lo mismo. Todo lo que estuvo haciendo el falso profeta en la iglesia lo vemos representado como una mujer adúltera. Entonces, si la iglesia de Cristo es santa, pura y blanca, lo que estamos viendo ahora con la gran ramera, que esa iglesia se ha convertido en algo profano, que es lo que estamos viendo hoy en las iglesias. ¿Se entiende? Una iglesia contaminada, una iglesia manchada. Bueno, vamos a ver qué dice. En el versículo 4 nos dice, la mujer estaba vestida de púrpura. Vamos a ver un poquito que nos empieza a describir. Púrpura representa lo que es el poder, representa lo que es un color costoso. Por ejemplo, se utilizaban de púrpura, del color púrpura, para los reyes que usaban esas capas rojas. ¿Vieron esas capas que incluso Jesús se burlaban cuando lo azotaron y le dieron una capa púrpura diciendo, eres el rey, y le dieron una caña, pero para reírse? ¿Por qué? Porque el color púrpura era un color que se hacía de un tinte de los gusanos. No recuerdo bien, ya me olvidé un poco, pero salía de un gusano y había que, era muy costoso y no cualquiera tenía el color púrpura en las telas y se usaban para los reyes, no lo podía usar cualquiera. Entonces acá vemos que esta mujer tiene púrpura, o sea que tiene poder, o sea que tiene dinero, que tiene estatus, y a la vez el color púrpura en la mujer habla de la ostentación, habla de la mujer llamativa, una mujer que llega vestida de rojo, no es lo mismo que la que llega de otro color. La de rojo siempre es como que impacta más en lo que es lo visual y lo sensual. Entonces vemos que esta mujer ya tiene seducción y tiene poder. Por algo caen los reyes de la tierra, por la seducción. Esto es lo que nos representa, son símbolos, no es que exista esta mujer, pero en lo espiritual nos da a conocer que es sensual y tiene poder y nos cautiva. Entonces, todo lo que es el mundo, lo que es Babilonia, nos cautiva. Esta mujer tiene todo el poder, esta mujer está sobre la bestia, o sea que está en Babilonia, ¿se entiende? La bestia está en el mundo, que representa Babilonia. La mujer representa la iglesia, esta mujer que está en el mundo con todo el poder y automáticamente en la iglesia. Es un ida y vuelta. Estamos hablando más de lo mismo, ¿eh? No cambiamos el tema desde que empezamos Apocalipsis. Nada más estamos viendo otros enfoques, que vamos a terminar viendo de la iglesia nuevamente. Fíjense cuánta luz nos está dando el Señor en cuanto a las iglesias y las falsas doctrinas. Y hoy vamos a ver un poco la iglesia católica. Bueno, vemos que estaba vestida de púrpura y escarlata, que es lo mismo, es púrpura y escarlata es rojo. Dice, adornada de oro, fíjense, tenía muchos adornos de oro, o sea que era ostentosa. O sea que acá vemos que la seducción es más grande, porque ¿a quién no le atrae el oro? Por ahí decimos, no, yo oro no, a mí no me gusta. Sí, pero te gustaría tener una camioneta en la puerta de tu casa, una casa hermosa, que no está mal, pero hay gente que cae tras la codicia. Entonces, el oro representa la codicia, todo lo que le atrae al hombre. Y si no, pregúntenle a Cash Luna, a Dante Gebel, al apóstol Maldonado y todos estos herejes que andan predicando por ahí, cómo no están bajo este poder. ¿Por qué? Por los encantos que tiene esta mujer. Entonces ahí vemos la iglesia corrupta. Los que están pidiendo diezmos ahora de manera desesperada porque no tienen, bueno, el oro. Fíjense la seducción que tiene el oro. No son capaces de esperar en Dios. No son capaces de... No, pero necesitan... ¿Por qué? Porque están siendo cautivados por la bestia. Entonces, el oro representa todos los bienes económicos, lo material, todo lo que tiene que ver con el dinero. Y fíjense que todos andan en aviones privados, todos quieren andar con templos inmensos. Bueno, todo ¿por qué? Por las tentaciones que tiene esta mujer, o sea que tiene oro. ¿Se entiende? Fíjense hasta lo que les da a los que caen, a los reyes. Y cuando hablamos reyes, estamos hablando tanto los reyes del mundo como los reyes en la iglesia, que son estos paganos que a veces los nombres y son muchos más. Está Benny Hinn, también uno que es multimillonario. Austin Olsen es uno de Estados Unidos, que el más millonario de todos. Hay muchos que son apóstatas
y que, bueno, que están bajo el poder de esta bestia. Entonces, bueno, el oro significa todo lo que tiene que ver con la codicia y todo lo que es la bestia, que nos da todos esos poderes. Incluso cuando la tentación, Satanás le dice a Jesús, todo esto te daré si postrado me adorares, si postrado me adorares. Entonces vemos que es una estrategia de Satanás. Por eso hay muchas personas que ya están perdidos yendo a la iglesia solamente con amar al dinero. Ya amando al dinero ya están dejando el primer mandamiento, que es amarás a Dios por sobre todas las cosas, o no tendrás dioses ajenos delante de mí, que es el primer mandamiento. ¿Se entiende? Entonces vemos cómo Satanás a veces no hace falta hacer nada, dándole dineros ya quedan totalmente fuera de la copa. Entonces seguimos. Entonces tenía adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro. Bueno, acá vemos que todo, perlas, piedras preciosas, vieron, todo esto es lo llamativo de esta mujer, todo lo que tiene que ver con que esta mujer atrae a los ojos de los reyes y a los grandes, a todos, a todos. Acá vemos incluso, podemos tener una iglesia chiquita, humilde, tenemos el piso de tierra, venimos a alabar a Dios y podemos estar bajo los encantos de esta ramera, porque yo puedo hacer un culto pagano en el nombre de Jesús y todo. Entonces vemos muchas iglesias pobres que también son rameras, porque no pasa por lo rico o pobre, se pasa en el tipo de adoración que se hace, si es bíblica o conforme al corazón del hombre. Bueno, entonces lo que vemos que dice que tiene un cáliz de oro. Fíjense cómo Satanás empieza a imitar todo. Por ejemplo, Satanás repartió en la última cena, en la Santa Cena, el vino. Y vemos que el vino lo repartió con la copa. Y acá vemos que, de vuelta, imitando. Vamos a verlo a Satanás ahora en estos capítulos, antítesis de cómo se compara con Dios o cómo quiere hacer lo mismo. Entonces, acá lo que vemos es que Satanás imita este cáliz de oro, que significa que quiere hacer algo parecido, pero es material, es totalmente blasfemo. Y fíjense cuál es el contenido de lo que había en este cáliz de oro. Lo que dice es que un cáliz de oro lleno de abominaciones, abominaciones contra Dios, más de lo que estamos viviendo, de lo que estamos viendo, raer el nombre de Cristo del mundo, de matar el evangelio y a los que lo siguen. Entonces vemos que lleno de abominación, de inmundicia, de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, el misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces, bueno, vamos a ver que nos imaginamos esta mujer ramera. Si lo buscan en internet, hay una mujer que está sobre una bestia, lo representan así con lo que está escrito. Que esto lo que nos representa es la mujer adulterando lo que es la iglesia pervertida, la iglesia apóstata, que ya la vimos de manera con lujos de detalle. Pero acá lo que vamos a empezar a ver es que Jesús muere y vamos a ver un poquito lo que es la historia de la iglesia. Yo sé que esto le preguntamos a cualquier cristiano en cualquier iglesia y se creen que la iglesia vino de un coliflor. No sé, o creen que no me vayas a preguntar, no, porque yo soy de la Biblia nomás. No, tenemos que ver cómo fue fundada la iglesia. A ver, haciendo una pequeña línea de tiempo. Muere Jesús en la cruz y 40 días después, que estuvo con los discípulos resucitados, asciende al cielo. Luego, los discípulos que estaban en Pentecostés reciben el Espíritu Santo. Entonces, a partir de ahí, desde que recibieron el Espíritu Santo, se empieza a expandir por todo el mundo. ¿Qué es lo que significa? Que hasta ese momento Satanás tenía todo el dominio. Recuerden que en la cruz Satanás fue expulsado del cielo y cayó a la tierra y empieza a perseguir a la iglesia. Pero ¿cuál es el problema? Fíjense cómo era el tema antes de que Satanás sea vencido en la cruz. Desde Adán hasta la cruz, Satanás tenía el dominio de todo. Incluso donde no podía entrar por ciertos momentos era en el pueblo de Israel, porque era donde se predicaba el Evangelio, era donde se predicaba, donde se estableció. Entonces Satanás tenía todo el mundo ocupado, todo el mundo a cargo de Satanás. No se preocupaba por nada porque estaba todo el mundo al dominio de Satanás. No podía entrar en el pueblo de Israel porque, bueno, estaba la cobertura de Dios, pero acorde a cómo pecaba el pueblo de Dios, entraba y hacía estragos también. Entonces veíamos que había un poder absoluto de Satanás, a tal punto que Elías decía, soy el único que ha quedado de los santos. Y el Señor dice,
no porque hay 7.000 rodillas más que no han doblado sus rodillas a Baal. O sea que habían 7.000 cristianos verdaderos en toda la tierra. Fíjense lo que es, en toda la tierra. A lo largo de todos los confines de la tierra habían solamente 7.000. O sea que vemos el dominio de Satanás que había en la tierra. Gobernaba todo. Pero el día de Pentecostés, cuando reciben el Espíritu Santo Pedro, los apóstoles, los discípulos, todo, a partir de ahí empieza a cumplirse lo que es la gran comisión: id y predicar el Evangelio a toda criatura, desde Jerusalén hasta Judea, hasta Samaria, hasta los fines del mundo. O sea que a partir de ahí vemos la derrota de Satanás, que el Evangelio se empezó a esparcir. Satanás, cuando dice que ha matado a Jesucristo pensando que era la victoria, luego recibe el Espíritu Santo y habían un montón de personas con el carácter de Cristo por el Espíritu Santo. O sea que fue lo peor que le pudo haber pasado a Satanás esta situación. Entonces, acá lo que vemos es que en Pentecostés empieza lo que es esto. Desde la primera venida de Cristo hasta la segunda, todo lo que tiene que ver, esto es lo que estamos viendo hasta la segunda venida, predicar el Evangelio a toda criatura y en todas partes del mundo. Bueno, ¿cómo comienza? Vamos a hacer un poquito un repaso de la historia, mínimamente, porque estamos viendo Apocalipsis y no estamos viendo historia bíblica. Pero bueno, comienza, ya Jesús no estaba, y fíjense, Jesús cuando estuvo sobre la tierra, Él nos enseñó todo, cómo vivir, de qué manera caminar, cómo todo. Ya vemos en los evangelios con excelencia todo, cómo nos viene a enseñar, cómo nos revela todo lo que hay del otro lado, con los demonios, todo, nos revela todo. Pero lo que les deja a los apóstoles, a los 12 apóstoles, les deja lo que es la iglesia, a que se conforme la iglesia. Entonces, a partir de los apóstoles empiezan a escribir para la iglesia en el Nuevo Testamento, lo que es Pablo, lo que es Pedro, para el orden de la iglesia. ¿Se entiende? Entonces, ya con los principios que habían del Antiguo Testamento, lo único que se sacaban la ley ceremonial y la ley civil, que ya quedaba atrás los sacrificios y todos, y ahora empezaba una nueva etapa porque ya el sacrificio perfecto ya estaba hecho en la cruz. ¿Qué es lo que pasa? A partir de ahí vemos que empiezan a predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Qué es lo que empieza a pasar? Vamos a encontrar, esto se llama la iglesia primitiva. La iglesia primitiva es desde el día de Pentecostés, que empiezan a predicar a partir de Pentecostés porque tenían el Espíritu Santo, que es 50 días después de la muerte de Jesús, sería más o menos el día de Pentecostés, para que imaginen. O sea que en la muerte de Cristo. A partir de ahí empieza la iglesia primitiva. La iglesia primitiva duró 325 años. ¿Qué es lo que pasó con esto? Fíjense cuál es el escenario. La iglesia primitiva empiezan a predicar en todas partes, se empieza a expandir, empieza a salir de Jerusalén. Se convierte Pablo, empieza a predicarle a los gentiles, o sea que se empezó a expandir por todas partes del mundo. Pero ¿qué es lo que empezó a utilizar Satanás? Ya habíamos visto que era la persecución, como por ejemplo la iglesia de Esmirna, las iglesias que habíamos visto, cómo estaban siendo perseguidas por los judíos, por los idólatras. Vemos que los cristianos los terminaban matando. Entonces ahí vemos que los cristianos en ese tiempo, cuanto más oprimidos eran, más se convertían. Entonces ahí vemos el poder del Espíritu Santo. Entonces, los hacían negar el nombre de Jesucristo o si no los mataban, y muchos elegían la muerte. Entonces, miles de cristianos se mataron en ese tiempo, desde la cruz de Cristo, desde Pentecostés, hasta el año 325 años de persecución. Durante ese periodo estaban bajo el Imperio Romano, era la principal potencia mundial de esa época. Y lo que tuvieron ahí fueron 10 persecuciones sangrientas de parte de los emperadores a los cristianos. ¿Cuáles eran los cargos que tenían los cristianos? Y ellos vivían en santidad, hacían el bien al prójimo, adoraban a un solo Dios, pero tenían toda la persecución de todos. Entonces vemos que durante todo ese tiempo, en Roma, en todo lo que es, bueno, en Roma y todos los alrededores, porque era todo el gobierno romano quienes estaban, lo que veíamos es que seguían crucificando a las personas, terminaban muriendo personas incluso en el Coliseo romano. Igual
es más delicado. El Coliseo romano tiene un símbolo de bueno, que murieron cristianos, pero no es que morían todos ahí. ¿Por qué? El Coliseo romano era el lugar donde los romanos se divertían, donde habían esclavos, donde los entrenaban y eran gladiadores. Los gladiadores peleaban y luchaban, eran todas luchas sangrientas, y por ejemplo peleaban 20 gladiadores, y de uno de ellos tenía que morir, y es ahí donde el César le hacía así o así. Entonces, la gente se divertía con sangre, gente inmoral, gente pervertida, y se divertían con sangre. Era la época de ese tiempo. Ahora nos divertimos con el fútbol, con otra cosa. Bueno, en esa época se divertían con matando gente. Entonces, en algún entretiempo, en algún momento, lo que hacían eran matar cristianos para humillar y para que la gente vea de lo que les pasaba si seguían a Cristo. Los verdaderos cristianos, los verdaderos creyentes, morían dignamente, devorados por leones, que era parte del circo romano, morían le cortaban el cuello, les clavaban espadas, toda diversión de los romanos. El tema es que no era el Coliseo romano el principal lugar de asesinato de los cristianos, de los mártires, que son, estos son los mártires, los que murieron en el nombre de Jesús. ¿Pero por qué? Porque en el Coliseo romano estaban deseosos de sangre. Ellos querían guerra, querían pelea, eso era lo que querían, ese era el objetivo. Y cuando ponían cristianos muertos de hambre, pobres, descalzos, que eran indefensos, entonces venían, le cortaban la cabeza y no tenían ninguna gracia para ellos. Por eso en el Coliseo romano no era el principal lugar de asesinato a los cristianos, pero sí en alrededor. Donde se encontraba un cristiano, entraban, robaban todo, les saqueaban los bienes. Bueno, todo esto, y esto le comenzó a ser un problema para el Imperio Romano, porque ellos lo que quieren es que estén tranquilos, que no hayan rebeliones, que no haya nada. Pero vemos que había un problema de los judíos, de los impíos, todos contra los cristianos. El nombre de Jesús empieza a crecer. Así comienza la iglesia primitiva. En ese tiempo la iglesia primitiva se reunían en casas. Fíjense que es raro porque existían los templos. Existían templos grandes, templos lujosos, sinagogas importantes, grandes habían, pero vemos que se reunían en casas, humildes. Eran grupos pequeños, se juntaban a alabar, se levantaban pastores, que habían personas que sabían la palabra y pastoreaban al rebaño. Y vemos que así, de esa manera eran perseguidos. 10 persecuciones desde el Imperio Romano. Entonces, acá lo que vemos es que más se perseguía a la iglesia de Cristo y más se expandía y más se predicaba el Evangelio. Esto era increíble. Entonces, fíjense cómo es que en un momento dijeron, no, pero más como a Jesús, más le pegaban y más le decía, Padre, perdónalos. Es como que es increíble. Acá vemos el poder sobrenatural de Dios. Entonces, acá vemos que entre medio de toda la matanza, un día vamos a hacer un estudio de esto, no lo preparé para hoy porque va a ser mucho, pero los prendían fuego, los utilizaban como antorchas humanas, los colgaban a las personas y los hacían que prendan fuego y con eso iluminaban las calles de Roma, por ejemplo. Los azotaban, les cortaban las lenguas, le cortaban la oreja, le arrancaban un ojo. Eran todo tipo de mutilaciones, les mutilaban partes del cuerpo, bueno, le hacían lo que querían, porque claro, eran los más indefensos, los cristianos eran los más indefensos, los que no hacían problema con nadie, porque nosotros decimos, sí, ¿qué cosa tan grave hicieron? Predicar el Evangelio, lo que estaba escrito. El tema es que vemos que los cristianos nunca estuvieron en contra del emperador, nunca hicieron una rebelión, nunca hicieron una manifestación en contra de nada, no, pero ahí vemos el poder satánico, la persecución que habían a los que verdaderamente predicaban el verdadero evangelio. Entonces, si nosotros somos cristianos o nos hacemos llamar cristianos y no tuvimos ninguna persecución de nada, es más, todo bonito, a donde vamos nos aman todos, tendríamos que rever nuestra situación si verdaderamente somos cristianos. Entonces, esto es lo que va a impactar el verdadero evangelio. Prediquen el verdadero evangelio y van a ver las persecuciones. No vamos a ser quemados como en esta época porque cambió el sistema. Pero acá estamos viendo lo que pasó en la iglesia primitiva. Entonces, acá, incluso ahí en la iglesia primitiva sacaron lo que era el pescadito. ¿Vieron que los cristianos a veces tienen como un pescadito? Bueno, pero eso no está ni en la Biblia, o por ahí los historiadores. Lo que decían era de que, por ejemplo, si nos teníamos que reunir nosotros, hagan de cuenta que estábamos en esa persecución en, en- en la iglesia primitiva. Nos persiguen los romanos, nos vamos a esa historia.
yo escuché el nombre de Cristo. ¡Wow! Se empezó a enardecer mi corazón, pero tengo hambre. No sé quién es, quiero saber, necesito escuchar algo que me hablen de este Dios, algo. El Espíritu Santo los impulsaba. Entonces, bueno, hay una persona, por ejemplo, Gabriel, que vive en tal lado y lo tenés que ir a ver a él. Ah, pero ¿cómo es? No sé, lo que dicen es que, por ejemplo, esperaba en un lado y, por ejemplo, Gabriel tendría que poner una parte de un pescadito. Entonces yo iba y si veía en el piso al lado de una persona como ese palito del pescadito y si yo ponía en la otra parte y se completaba el pescadito, ahí es que estaba todo bien y no era ningún espía que estaba tratando de perseguir a alguien. Entonces ahí se reunían de manera escondida, alababan, estudiaban, todo de manera oculta. Los denunciaban, entraban, los metían presos, los azotaban, los mutilaban, le hacían todo lo que les podían imaginar, iban incluso hasta la muerte y morían con sus familias, ¿eh? No es que, bueno, era un tema ser cristiano en esa época. Y hoy, no, cayeron tres gotas locas, hermano. ¿Cómo ir a la iglesia así? No, ir los domingos, no, el asadito, que, ay, Dios me libre, el asadito es para la familia. No, hoy juega Boquita, hoy juega River, vamos todavía. Así está el verde. Y se hacen llamar cristianos, esto es lo más triste. Pero bueno, eh, está copiando todo, decirme, estás copiando todo. Estoy contando una historia ahora, Yanni, de la iglesia primitiva. Esto es todo lo que le tocó predicar a Pablo en el Nuevo Testamento. Es más, Pablo era uno de los que perseguía a la iglesia y los mandaba a matar. Esto es toda la persecución que había. Entonces, vemos que en el año 325, en el año 325 después de Cristo, aparece el emperador Constantino. Este Constantino, fíjense qué es lo que hace, era un perverso, era un tirano, y fíjense qué es lo que hace, que acá es lo que va a empezar lo que es la ramera, más o menos, que es la organización de la religión organizada. Bueno, entonces, quedó en claro lo que es la persecución. Es más profundo, pero ya vemos que es todo matanzas, que es todo bajo el Imperio Romano, pero el Evangelio prospera. Crece y crece. Mataban y más crecía. Entonces, llegaba un punto que se expandió tanto el cristianismo que se había expandido por todas partes, como se había dicho en las Escrituras, id y predicar el Evangelio. Y los romanos vieron que los cristianos eran miles, millones eran masas, había mucho fanatismo también de los religiosos, todo, y todos los mataban, y entonces decían, no, pero no podemos dominar esto, dice Constantino, porque los matamos y más crecen. Pero el tema es que ahora crecieron tanto que son más que lo que es el pueblo romano. Entonces se encontró con esto Constantino. Entonces, lo que dice este emperador, lo que hace es dice, bueno, vamos a dejar, empezó con lo que es la paz, vamos a dejar de perseguir a los cristianos. Ya los cristianos van a dejar de ser enemigos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Dice Constantino. Es que la iglesia verdadera somos nosotros. Ahora somos cristianos, dice Constantino. O sea que de la noche a la mañana, un pueblo, incluso el pueblo que mató a Jesucristo a los azotes, que quemaba a los cristianos, que había matado, que había violado, que era un imperio inmoral, un pueblo totalmente sanguinario, agresivo, idólatra, que ahora vamos a ver un poco eso, idólatra, en ese momento dice Roma, deja de ser este imperio político y pasamos a ser un imperio religioso. Y ahí aparece la Iglesia Católica. Entonces, lo que hacen, dice, acá nosotros somos Cristo, el Papa, y empiezan a meter todas las herejías que tenía ya el pueblo romano y le empiezan a sumar todo lo que es el cristianismo. Y ahí somos todos felices. Entonces, los cristianos vengan y adoren como quieran a su Cristo, que nadie los va a perseguir. A los paganos, bueno, vos adorás la estatua, le cambiamos el nombre, todo, o sea que adoramos todo lo que queremos mientras haya paz. Muy parecido a lo que está pasando hoy. Nadie quiere hablar de doctrina hoy. Pero ¿qué es lo que pasa? Nadie quiere hablar de doctrina, entonces todos hablamos de amor. Somos todos unidos, la unidad. Adoramos lo que sea, pero no hay problema. Mientras haya confort y haya un bienestar, supuesto, somos todos felices. Entonces, el emperador Constantino lo que hace es cambia el imperio romano, asesino, agresivo, con todo lo que ya habíamos visto a lo largo de la historia, lo que era, y pasa a ser la única religión católica, que significa universal. Y entonces la iglesia se convierte en católica, apostólica, romana. Me interesa mucho esto. Qué bueno, Yani, me encanta. Pero no sos la única, ¿eh? Yo sé que Cintia también está full, Vanessa también, Emilia también, Gabriel seguramente también, seguramente que sí.
Ya Gabriel creo que tiene mucha Biblia, un par de veces hablamos unas cosas y tiró unos versículos al toque, así que va a ser todo para edificación para todos. Bueno, tal cual, es increíble. Bueno, acá, pero fíjense, este es el comienzo de la Iglesia Católica, para que vean cómo surgió esto. Y esto duró la Iglesia Católica desde el año 325 después de Cristo hasta el 1507. Fíjense todos los años que duró la Iglesia Católica como única y líder. Que ahí vemos que hasta que apareció Lutero, que eso ya lo vamos a ver después, que aparece lo que es la Iglesia protestante, que es lo que somos nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Constantino. Acá nos encontramos con este hombre, fíjense, ahora nos vamos a meter un poco cómo comienza la religión organizada y cómo entraron todas las herejías. A tal punto que hoy vemos que, decimos, los católicos, no adorarás imágenes, adoran imágenes de todos colores. No tendrás dioses ajenos delante de mí, tienen miles de dioses, incluso el Papa es su dios. Y vemos que tienen un montón de falencias, pero ¿por qué? ¿En qué momento se metieron todas estas cosas? ¿Cómo puede ser que se haya distorsionado tanto lo que es la palabra de Dios? Bueno, lo que tenemos que ver es que cuando ven películas romanas o ven películas que están en el Imperio Romano, van a ver que están todos, no, 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 por los dioses, por los dioses, por los dioses, por Neptuno, por Júpiter, por cualquier dios. Entonces, cada uno tenían miles de dioses. Entonces, habían diferentes tipos de dioses y todos adoraban a todos los dioses. ¿Por qué no querían a los cristianos? Porque creían en un solo Dios. Entonces, lo que dicen es, bueno, nosotros, a partir de ahora, vamos a hacer la iglesia católica, que significa universal. Entonces, nosotros somos católicos porque la iglesia de Cristo es universal. No es porque en un tiempo fue de Israel nada más, pero ahora es universal. Entonces, católico significa universal. Pero ya decir católico ya nos agarra piel de gallina. Entonces, es católica. Apostólica, porque claro, se basan en lo que escribieron los apóstoles. Los apóstoles, incluso fíjense que a tal nivel de herejía que los evangélicos tienen apóstoles y la iglesia católica no. ¿A qué punto llegamos ya de locura? ¿Por qué? Porque cuando decimos que somos apostólicos es que nos guiamos con el fundamento apostólico que nos dejó Juan, Pedro, bueno, los evangelios, todo lo que es en el Nuevo Testamento, lo que es Primera de Timoteo, Tito, Colosenses, lo que es Juan, ¿se entiende? Todo lo que nos dejaron los apóstoles, creemos en eso y nos sustentamos en eso. Esa es nuestra base. Por eso si yo le digo, muchachos, hoy amanecí y voy a ser su apóstol a partir de ahora. Bueno, ustedes pregúntenme, bueno, ¿en qué parte dejaste escrita de la Biblia que tenemos que ser sustento, que yo tengo que ser el sustento de ustedes? No, no existe. Por eso los apóstoles que vemos hoy en día son unos chantas, son idólatras, son hijos de Satanás. Bueno, acá lo que vemos, entonces, acá tenemos a Constantino, año 325 después de Cristo. Dice, bueno, que haya paz acá, ¿por qué? Porque si se rebelan los cristianos, que son miles, nos matan a todos. El tema es que no se iban a rebelar porque era un pueblo, un pueblo con doctrina. Entonces, lo que vemos es que dice, bueno, para dominarlos a todos, vamos a dominar a los cristianos y somos cristianos nosotros. Y se convirtió de la noche a la mañana en cristianos. El tema es que Roma ya venía adorando dioses de los antiguos imperios ya. Incluso dioses desde Babilonia. Los mismos dioses de Babilonia fueron cambiando los nombres eran miles de dioses que iban adorando a lo largo de la historia, desde Babilonia, desde los medos persas, desde Grecia y después Roma. O sea que todos los santos que tiene Roma son estos mismos dioses. Entonces, vamos a ver un ejemplo, más o menos, un poquito esta locura para que se caigan más velos todavía. Bueno, en Babilonia había una leyenda. Por ejemplo, había una leyenda que esto lo encontramos en la Torre de Babel. Si escucharon hablar en Génesis estaba la Torre de Babel y había un hombre que se llamaba Nimrod. Este Nimrod era un hombre que estaba en contra de Dios y quiso levantar una torre grande que vea al mundo lo grandioso que eran y enemigo de Dios. Bueno, el tema es que hay una leyenda que viene desde Babilonia, que la Torre de Babel era en Babilonia, de los caldeos, lo mismo que estamos viendo. Entonces, ahí aparece este tal Nimrod. Pero luego de su muerte, muere Nimrod, este que era un hombre poderoso, era un rey importante. Vemos que la mujer de Nimrod da a luz un hijo, después de que Nimrod murió, que era
algo grave. Entonces, ¿qué es lo que dice esta mujer? Esta mujer queda embarazada y lo que dice es que fue engendrado su hijo por los dioses. Entonces, lo que dice esta mujer, claro, como había sido una mujer adulta que estuvo con otro hombre y Nimrod era una imagen grande, era un tipo dios, porque a los hombres se los hacían semidioses, según el cargo que tenían o la grandeza que tenían. Nimrod era un semidios para el hombre pagano. Entonces, esta mujer, la esposa de Nimrod, lo que dice, queda embarazada después de su muerte y dice, no, que fue embarazada por Nimrod y los dioses. Entonces, el hijo que iba a tener era un semidios. ¿Se entiende? Entonces, acá comienza esta leyenda. Acá vemos que este niño nació en forma natural y decían que era Nimrod mismo encarnado. Cuando nace el hijo de, digamos, el hijo de Nimrod, que sería con la mujer, pero por otro hombre, lo que dicen era que era un semidios. Entonces, y que la mamá era una diosa también, porque claro, si Dios viene a tener hijos con una mujer, la mujer es una diosa. Entonces, a esta mujer la empezaron a ser cultos. A partir de esa época, y ya estamos hablando desde Génesis, fíjense cómo perdura esto. En Génesis vemos que comienzan a hacerle culto a la diosa madre y al hijo. Fíjense lo que es esto. Esto es uno de los miles de dioses, pero le estoy contando una historia con lo que venían y fíjense cómo viene desde Babilonia, miles de años antes, hasta Roma en ese momento. Y hasta hoy también, ahí vamos a ver. Entonces, acá vemos que esta mujer se la llamaba la reina del cielo. Cambiaba el nombre. Se iba cambiando el nombre según las culturas. Los egipcios la llamaban Isis y Osiris, sí, algo así, Isis y Osiris, que es la madre y el niño. Llega a una época que vienen los romanos que ya venían adorando a esta madre, que tenía otro nombre, que era la reina del cielo. ¿Qué nombre le ponen ahora que son cristianos? María y el niño. Entonces, todos los que estaban ahí, que adoraban a la reina del cielo, viene Constantino y le dice, adoren al niño Jesús. ¿Quién no puede adorar a un niño tierno, que es Jesús, y a la Madre María, que es virgen? Entonces, todos los que venían adorando el paganismo no tuvieron que cambiar nada, sino que le cambiaron el nombre nada más. En lugar de llamarse la Reina del Cielo, se llama María y el Niño. ¿Se entiende? Y así con todos. Por ejemplo, ellos adoraban a Neptuno. Neptuno era una imagen de un hombre, pero ¿qué pasa? Como Pedro era un referente de los cristianos, cuando muere Pedro, lo que dicen es San Pedro. ¿Quién es? A Neptuno, los que venían adorando a Neptuno, que era, ahora vamos a ver el dios que era, y la gente dice, bueno, le pusieron una capita y dicen, adoren, que ahí tienen a San Pedro. Fíjense lo rápido que hizo el imperio romano, cómo le cambió la cara nada más. Le cambió los nombres a los dioses y ahí los tienen, a los santos. Ahí tienen los santos, que estos son todos de Cristo ahora. Pero esto se hizo a lo largo de la historia. Por eso estamos hablando de la madre de las rameras, porque fue el principio y abarcó mucho tiempo y mucho poder político. ¿Estamos bien, no? Bueno, entonces acá vemos que incluso esta reina del cielo, que desde Babilonia fue cambiando los nombres y que llega hasta el día de hoy como María y el niño, vemos que hay muchos cristianos que la están adorando, incluso el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no podía quedar atrás de esta moda. Si estaba de moda adorar a la reina del cielo, el pueblo de Israel, ¿cómo no vamos a adorar a la reina del cielo? Y vamos a ver Jeremías 44, con esta situación. ¿Se entiende un poquito? El pueblo de Israel adorando a este Dios, este santo, esta mujer, esta diosa y a su hijo, que sería el hijo de Nimrod. Estamos bien, ¿no? Vamos, pónganme ok porque o repito. Sí, vamos bien, dicen. Bueno, me encanta. Vamos a ver Jeremías, capítulo 44. Es increíble esto, ¿no? Jeremías, capítulo 44, versículo 16. 44, 16. Ok, dice Gabriel. Muy bien. Sí, bien, dice Janina. Perfecto. Bueno, ahora lo que vamos a ver acá en Jeremías, en los tiempos de Jeremías, vamos a ver que está el pueblo de Israel, que ellos tendrían que estar adorando a Jehová, pero no. ¿A quién estaban adorando? Vamos a ver. Fíjense qué es lo que dice el versículo 16.
Bueno, el versículo 16 de Jeremías 44 dice, la palabra que nos has hablado en el nombre de Jehová, no la oiremos de ti. Fíjense ya cómo viene. Le viene a hablar Jeremías a este pueblo idólatra y le dice que se arrepientan, porque iban a venir los juicios de Dios, que iba a venir Babilonia a ocupar, a llevarlos cautivos. Pero cuando viene y les habla Jeremías, lo que le dice, el pueblo le dice, la palabra que nos has hablado en el nombre de Jehová, no la oiremos. Esto se me hace familiar a mí también, ¿eh? En las iglesias donde he ido y me pongo a hablar palabra de Dios bíblica y me dicen esta respuesta. De otra manera, no, Dios es amor, no, a usted le falta amor, no juzguéis, le cambian el idioma nada más, pero lo mismo. La palabra que nos hablas de parte de Jehová no la oiremos. Entonces ya vemos cómo están cerrados de corazón ya. No la oiremos de ti. Versículo 17. Sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca. Fíjense qué es lo que decía este pueblo rebelde. Y hoy los judíos se jactan de que son el gran pueblo de Dios, pero esto es el pueblo de Dios lo que era. Y al día de hoy que lo siguen negando. Y las iglesias lo mismo, lo vuelvo a leer. Sino que ciertamente, el versículo 17, pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca. Pondremos por obras, vamos a hacer lo que sale de nuestra boca. Y lo que sale de la boca es lo que hay en el corazón. ¿Se entiende? Entonces, lo que dicen, fíjense que lo dice, pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, ¿para qué? Para ofrecer incienso a quién? A la reina del cielo. ¿Vieron cómo está adorando a quien es la que era la esposa de Nimrod, que iba a tener el hijo de Nimrod, que era una semidiosa? Entonces, ellos adorando a la reina del cielo. Y ahí vamos a ver el porqué. Dice, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros con nuestros padres, nuestros reyes, nuestros príncipes, en la ciudad de Judá y en la plaza de Jerusalén. Lo mismo que hicieron nuestros padres en Jerusalén, en Judá, vamos a hacer lo mismo, pero vamos a adorar a la reina del cielo. Recuerden que en esa época estaba de moda adorar imágenes y esas cosas, de leña y todo. Hoy hay otro tipo de ídolos. El fútbol puede ser un ídolo, tu trabajo puede ser un ídolo, ¿se entiende? No es para decir, ay, qué malos que eran. Yo no adoraría una imagen ni loco. Sí, pero estás adorando miles de cosas que estás igual que ellos o peor. Entonces, lo que vemos es que lo que dicen es que eh, haremos las libaciones como nuestros padres, como nuestros reyes, como nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan. Fíjense qué bueno. Claro, le adoraron a la reina del cielo y tuvieron abundancia de pan. Le hicieron libaciones, le hicieron todo tipo de sacrificios, la honraron, no sé cómo habrá sido la movida de la adoración. Pero claro, le adoraron y tuvimos abundancia de pan, dicen los rebeldes, los cabritos. Y dice, y estuvimos muy alegres, claro, ¿cómo no van a estar alegres si tenían pan? Entonces, acá lo que vemos es que dice, estuvimos alegres, un amigo, René. Entonces, acá lo que vemos es que dice, estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Entonces, acá vemos que este pueblo, este pueblo lo que hace es que al hacer todo este tipo de idolatría a, a esta reina del cielo, como paga es que estaban alegres, tenían pan y no veían lo que era la verdad, porque claro, al tener pan ya tenían todo. Entonces, fíjense lo que dice el versículo 18. Acá ellos estaban felices porque tenían dinero adorando. Hola, ¿cómo andas, Jesús? Qué bien, eh, qué bueno que te hayas conectado, estás ahí firme. Me encanta, Jesús, de España. Bueno, entonces acá vemos que ellos estaban muy felices adorando a la Reina del Cielo, el pueblo de Israel, versículo 18. Más, desde que dejamos de ofrecer incienso a la Reina del Cielo y derramarle en libaciones, nos falta todo. Fíjense, pobres. Acá tenemos el pueblo de Israel que le falta todo desde que dejaron de adorar a la Reina del Cielo. Esperen, 2 segunditos.
Ahí estamos. Entonces, este pueblo dice, desde que dejamos de darle libaciones, nos falta todo, y espada y hombre somos, de hambre somos consumidos. Ahí estamos, vino gente y los atendí a la puerta. Bueno, seguimos. Entonces, acá lo que estamos viendo es que esta reina del cielo, ya que estaba desde Babilonia, desde el comienzo en Génesis, vemos que ya la adoraba el pueblo de Israel en otros tiempos. Y acá vemos que la Iglesia Católica, hoy en día, lo que hace es toma lo que es esta mujer y pone lo que es María y el niño. ¿Se entiende cómo pervierten todo? Entonces, acá lo que vemos es que Israel comienza a adorar los ídolos paganos de Babilonia. Luego vemos que los Babilonia tenía todos sus ídolos instalados luego del cautiverio. Luego vienen los medos persas, siguieron con esos dioses paganos. Después vienen los griegos, que a los griegos se les suman miles de dioses más. Imagínense que para los griegos eran todos dioses, por los dioses de los dioses de los dioses, y habían dioses para todo lo que se puedan imaginar. Y cuando llega Roma, se encuentra con millones de dioses. Hoy lo que tenemos es, hoy aproximadamente hay 5.500 santos oficiales que hay de la Iglesia Católica. 5.500 santos oficiales. Y dentro de todos estos santos están todos estos dioses paganos que habían en esta historia. Entonces, bueno, acá vemos que eh, todos estos dioses se mantuvieron por los dioses. ¿Qué es lo que pasa? En Hechos de los Apóstoles se habla de la diosa Diana. Esto lo habíamos visto en el templo de Éfeso. En el templo de Éfeso se habla de que, por ejemplo, en Hechos 19:27, vemos que hay un problema. Acá hay un problema en Hechos 19:27, no hace falta que vayamos, pero acá lo que pasaba era de que todo esto era un negocio. Al tener tantos dioses, la gente vendía imágenes, vendían en fotos, vendían estampitas, vendían todo lo que se puedan imaginar, collares, todo lo que se pueden imaginar, pero claro, si el cristianismo se estaba expandiendo y había un solo Dios, se terminaba el negocio. Entonces, cuando vemos en Hechos 19:27, vemos que había un peligro, que eran un peligro los cristianos para el negocio. Y acá es donde estaba la diosa madre. Acá estaba la diosa que se llamaba la diosa madre, que tenía a su hijo semidios según el nombre que tenían. Vemos que en este tipo de adoración, el hijo siempre quedaba en segundo lugar. La que era la semidiosa era la mujer. Y vemos que el hijo quedaba en segundo lugar, como Satanás ya venía maquinando todo. Entonces, hoy vemos que ¿a quién adoran más los católicos? ¿A Jesús o a María? A la madre. Pero no cabe en la cabeza decir, pero ¿por qué si lees un poquito de Jesús y lees un poquito de María, cómo vas a adorar a María ya desde el vamos con toda la furia, toda la onda que le pongamos? Pero lo que vemos es que ya venían adorando este demonio, ya venían adorando estos dioses. Entonces, cuando llegan, ya vienen a menospreciar al Hijo, a Jesucristo. O sea que le dicen a María que es la Madre de Dios. Lo mismo que ya venían hablando, estoy tomando este ejemplo, porque hay tantos dioses que no podría terminar más, pero tomé un ejemplo solo. Entonces, acá eh, vemos que queda en segundo lugar. Vemos que también en Roma se llamaba Juno o Paloma. Esta misma diosa ya en Roma se llamaba Juno o Paloma. La mujer, incluso ya tenía como imágenes de palomas esta madre. Pero ¿cuál es el tema? Es que acá vemos que en Roma también se llamaba Paloma o Juno, porque era también que ocupaba el lugar del papel del Espíritu Santo. La madre, esta madre poderosa, también ocupaba el rol del Espíritu Santo, por eso aparece la palabra paloma. Entonces, acá vemos que la paloma es el Espíritu Santo con los dones de ella. Es como que, fíjense cómo están manipulando este ejemplo y así hay miles, insisto.
Bueno, vemos que la paloma se llamaba paloma blanca y todos los imperios hacían esta falsa religión. Entonces, así como la reina del cielo se instaló para ser la madre, la Virgen María y el niño Jesús, vemos que tomaron todos los santos, todo lo que había. Un gusto estar con ustedes, dice, como le siente la palabra del hermano. Qué bueno, Jesús, me alegra que estés así. Espero que sea de bendición esta palabra. Estamos viendo un poco la gran ramera de Apocalipsis, estamos estudiando ese libro y ahora estamos viendo un poquito la Iglesia Católica. En España pisa muy fuerte la Iglesia Católica. Ustedes fíjense que los países más prosperados que fueron en la historia, nada más nos ponemos a ver, y fueron los países protestantes, los que estudiaron lo que viene después de los católicos, digamos Lutero, que nosotros somos protestantes porque estamos en contra de la Iglesia Católica, digamos. Bueno, los países que han estudiado la doctrina protestante, vemos que han progresado un montón. Por ejemplo, vemos países como Australia, Alemania, Suiza, Estados Unidos, países protestantes que se basaron con los fundamentos bíblicos, fueron muy prosperados. Fíjense los países que son idólatras. Fíjense todo África, por ejemplo. Fíjense los países de Latinoamérica, la idolatría que hay. España es un país basado en la Iglesia Católica. Y cuando vemos el catolicismo en los países, vemos que han sido países que no han sido prosperados de tal manera como los protestantes. Pero bueno, esto es toda historia bíblica más historia común. Bueno, entonces acá vemos que todo el paganismo cambian los nombres. Entonces acá tenemos, por ejemplo, Siamira y Tamuz, que este era el nombre en Babilonia. En Egipto se llamaba Isis y Horus, no era Osiris, Isis y Horus, este era el nombre de la misma madre, la reina del cielo. En Roma se llama la Virgen María y el Niño. Acá vemos que parecería cristianismo esto, acá ya parecería, claro, si tomamos los símbolos de Cristo y los pasamos a los paganos, hasta se parece, así arrancaron ellos. Bueno, acá vemos que la Biblia jamás nos mandó a que adoremos a María, pero ni por asomo. Pero ¿qué es lo que hacen? Acá vemos que empiezan a aparecer los papas a lo largo de todo el caminar de la Iglesia Católica, comienzan a violar el primero y el segundo mandamiento como si nada, los sacan de la Biblia, porque si no tendrían que sacar toda la parafernalia a los dioses. Y ahí vemos ya la arquitectura romana para establecer la Iglesia Católica a través de las imágenes y los dioses paganos, y gente que nunca se había convertido, que nunca estaba en Cristo, de la noche a la mañana se hicieron cristianos, y los reyes y los líderes. ¿Se entiende cómo cambió de la noche a la mañana? Por eso no tienen de nada de Dios. Entonces, acá lo que vemos es que la Biblia nunca nos mandó a adorar a María, no nos mandó a adorar imágenes de animales, de nada. Incluso nosotros podemos decirle, yo soy evangélico, mire, señor cura, señor papa, yo soy de la iglesia de Cristo, amén, aleluya, porque somos evangélicos y tenemos la verdad. Entonces le digo, mire, usted está haciendo muchas cosas que en la Biblia no están. ¿Cómo van a adorar imágenes? ¿Cómo van a hacer esto? Los papas, los curas, ¿de dónde salieron? ¿Por qué hacen todos esto? Bueno, y los católicos te pueden decir, mire, señor evangélico, ustedes también hacen miles de cosas que no están escritas en la Biblia. Entonces, llegamos a tal punto de herejía que la iglesia evangélica se ha convertido igual de profana que la católica. ¿Por qué? Porque la iglesia católica necesita ver para creer, necesita ver imágenes, necesita ver santos. Y la iglesia evangélica necesita sentir para creer, que es lo mismo. Porque necesita sentir sensaciones, necesita sentir el fuego de Dios, necesita sentir la presencia de Dios, necesita sentir cosquillitas cuando canta la alabanza, necesita sentir fuego cuando predican y gritan fuerte. Necesitan sentir, cuando la palabra nunca habla de sentir. Entonces ahí vemos la apostasía en los dos extremos de las dos iglesias. Estamos en el mismo tiempo de oscuridad de acá, que tenemos desde Constantino 325 hasta el año 1500, fue una oscuridad absoluta de la iglesia, donde los cristianos no leían la Biblia con el tiempo porque los mandaban a matar, la época de la Inquisición. Los curas, los papas, se terminaron dedicando solamente a los asuntos políticos. La Iglesia Católica era quien gobernaba a los reyes, era quien decidían quién era el emperador, que la Iglesia Católica seguía mandando todo. Entonces vemos lo corrupto que estaba viendo
en ese tiempo de la Iglesia Católica. Pero seguimos viendo, sí es increíble, Vane, que la apostasía que hay es en extremo, tanto como la Iglesia Católica, que por eso habla de la madre de las rameras y tomamos como ejemplo, porque también ramera es la iglesia pentecostal y todo lo que estamos acostumbrados a ver. Entonces, bueno, vemos que, por ejemplo, los fenicios tenían lo que era esta madre diosa también. Esta era se llamaba Nuestra Señora de los Mares. Fíjense cómo la misma diosa, todos estaban utilizando esta diosa. Los fenicios también utilizaban la madre de los mares. Entonces, acá vemos que siempre le quitan la posición a Cristo, incluso como mediador. Hoy, ¿quién es la intercesora? María. Fíjense que cuando nunca hablamos que no hay otro intercesor, no hay un sumo sacerdote más que Cristo, pero los católicos ponen a esta mujer, María, porque cuando estamos hablando de María, tengan en cuenta de que no están adorando a María, la mamá de Jesús, como algo que haya hecho. No, no, porque siguen adorando la misma imagen de los dioses paganos de los ancestros. Por eso tiene ese poder María en día de hoy. Porque si no es inexplicable, ¿cómo vas a adorar a una mujer que ni fu ni fam? Nada más que tuvo a Jesús y la honramos todo porque es la mamá de Jesús, pero no es para adorarla, no es una diosa. Pero bueno, el tema es que hay un poder satánico detrás de eso. Bueno, entonces acá vemos que la utilizan como mediadora, era la madre diosa de Babilonia, también se llamaba mediadora y la iglesia lo toma. O sea que ya esta mujer era mediadora. Bueno, acá vemos que, por ejemplo, Israel continúa con todo lo que es estas ofrendas. Vamos a Jeremías 7:18. En el mismo libro de Jeremías. Estamos bien, está bueno el tema, ¿no? Jeremías, estamos viendo la Iglesia Católica cómo se formó. Jeremías 7:18 dice, los hijos recogen leña, los padres se encienden del fuego y las mujeres amasan masa para ofrecer torta a la reina del cielo y para ofrecerle a los dioses ajenos para provocarme a ira. Fíjense qué es lo que hacía el pueblo de Dios. Recogían leña, acá vemos que las mujeres amasaban para darle ofrendas a la reina del cielo. Esto hacía el pueblo de Israel, los que se hacía llamar el pueblo de Dios y que se jactaban de ello, pero estaban adorando a otro Dios. Pero acá vemos que la ira de Dios se enciende sobre ellos. Y acá volvemos a lo mismo de Apocalipsis. La ira de Dios, ¿cómo se ejecuta? Jeremías estaba anunciando de que venían tiempos malos, que se arrepientan. Ellos no querían, estaban en esta situación y miles de idolatrías más. Y después vino Nabucodonosor con Babilonia y se los llevó cautivos. Y desaparece como nación Israel. Ahí termina lo que es en el cautiverio la ley civil. Porque claro, como Israel desaparece como nación, ya la constitución nacional, que tiene que ver con las normas sociales, todo lo que el Señor le escribió en Deuteronomio, en Levítico, vemos que queda desaparecido, se había extinguido, hasta la vuelta del cautiverio que tienen que rearmar todo, que es otra historia. Entonces, acá nos estamos encontrando con que esta madre, la reina del cielo, que es la madre, la Virgen María y el niño Jesús, que ya vemos el gran poder que tiene, que ya los venía arrastrando al pueblo de Israel antes de que venga Jesús. Entonces, bueno, acá vemos que Jesús como iglesia se hace multitudinaria. Fíjense que la iglesia de Cristo se expandía, pero se expandían pequeños núcleos por todas partes. Entonces, se juntaban en casas y se expandía el evangelio por todas partes. Pero acá, a partir de acá, se hace multitudinaria, porque lo que hacían eran, bueno, vengan a adorar acá y acá adora cada uno como quiere. ¿Vos querés adorar a Jesús? Bueno, acá lo tenés a Jesús y te daban un yeso. Primero les habrá parecido un horror, pero al pasar la segunda generación, sí, esto es adorar a Jesús. Y la otra, y cada vez peor. Esto es lo que pasa con el tiempo. Entonces, a vos te gusta el apóstol Pablo, acá lo tenés a Júpiter, acá lo tenés a San Pablo, adoralo. Y la gente contenta, iba y lo adoraban porque somos cristianos, nos hacemos llamar el pueblo de Dios. A tal punto que después hubo una oscuridad absoluta donde ya la palabra de Dios no existía, la Biblia no existía, te mataban, incluso no habían traducciones bíblicas. ¿Qué es lo que había? Estaba la Biblia escrita en latín nada más. Y el único que podía predicar era el cura que leía en latín.
Entonces, lo que leía en latín, bla, 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 la gente estaba ahí y decía, bueno, por venir acá y escuchar eso ya tengo un poder y no tengo que hacer nada. Bueno, lo mismo está haciendo la iglesia evangélica hoy. No predican nada, no dicen nada y la gente se cree que por ir a la iglesia y estar ahí ya son bendecidos. Lo mismo. Nada más que en esa época hablaban en latín, que no entendía nada, y ahora están hablando en español, en el idioma de cada uno, pero tampoco entienden nada porque no hablan de la Biblia. ¿Se entiende? Es una apostasía en extremo. Entonces, bueno, acá vemos que eh, ya vemos que Roma podían adorar cada uno a lo que querían. Por ejemplo, Neptuno era San Pedro, Júpiter era Pablo, el apóstol era San Pablo. Eh, Esto era la apostasía en esa época. Ya la iglesia se llamaba la iglesia católica. Incluso vamos a ver las vestiduras de los papas, de los curas, de todo, que viene todo de los ritos paganos. Todo eso viene de las brujerías que hacían los mismos, los ritos satánicos religiosos que hacían en esa época. Aparece el cura y aparece como, ahora somos de Cristo nada más. Por eso vemos que tienen, no sé, de todos tipos de cosidos con hilos de oro. Bueno, todos son ritos religiosos, eso, que ya vienen de los ancestros, que Dios nunca le mandó a que hagan. Pero claro, al ser paganos, y la gente lo tomaba como que, bueno, debe ser esto. Entonces, bueno, acá vemos que Roma no cambia a los dioses paganos, solamente le cambian el nombre. Vamos a ver algunos de los dioses que habían, por ejemplo, en esa época, que hasta el día de hoy que los siguen adorando. Y vamos a ver cómo se manejaban. Por ejemplo, habían dioses. Por ejemplo, Brigitte, que era la diosa de la poesía. Brigitte era una diosa que para los que se querían inspirar, encima en esa época estaba todo lo que era la filosofía y la cultura griega, el pensar, el todo. Entonces, cuando uno quería inspiración, le tenía que pedir a Brigitte. Y habían imágenes y todas esas cosas. Entonces, tenían a Brigitte, que era la diosa de la poesía. Regina, que era la diosa del matrimonio. Vemos que Minerva era la diosa de la escuela de la sabiduría, de los músicos, del arte. Entonces había que pedirle a Minerva para que haya influencia en esas áreas. Cada dios tenía su área. Vemos que tenemos a Venus, que era la diosa del amor, la diosa sensual. Tenemos Nesta, la diosa Nesta, que era la diosa de los panaderos. Hércules, que era el dios del vino y del gozo. Mercurio, que era el dios de los mercaderes. Los mercaderes era muy importante, que eran los negocios. Así como hoy le pedimos a Jesús, Señor, abre las puertas de los cielos para que mi negocio prospere. Bueno, en esa época se le pedía a Mercurio. Mercurio, abrí la puerta a los mercaderes, que podamos vender, que podamos comprar y lo mismo. ¿Se entiende cómo de la misma manera estamos viviéndolo también estaba la diosa Opus, que era la diosa de la fortuna, Bellona, que era la diosa de las batallas, Castor y Polos, que eran los protectores de Roma, Apolos, que era el dios de la medicina y de la salud, Cronos era el dios del tiempo y del juramento, Jano, que eran las puertas y las entradas. eh, bueno, así todo está. Con todos estos dioses que ya venían, imagínense que son miles, todos estos los adoptaron a los nombres religiosos que vemos hoy como los dioses que son los intercesores de la iglesia católica pagana, poniéndole que Jesucristo está en el mismo. Fíjense cómo maquillaron todo desde Constantino. Bueno, hoy tenemos, por ejemplo, si nos vamos al día de hoy, ya dijimos que hay 5.500 santos oficiales que la iglesia determina quiénes son santos. Incluso los papas pueden elegir en el canon pueden elegir personas que hayan hecho milagros y que estas personas sean santos, que después les puedan rendir culto. Esto es lo que hace la Iglesia Católica. Ellos eligen. Entonces, bueno, por ejemplo, hoy tenemos patronos que se llaman, que son estos santos que son conocidos. Por ejemplo, el santo de los tejedores se llama Francisco de Asís. Los de telecomunicaciones, el arcángel Gabriel. Fíjense lo que es esto. Claro, ¿por qué? El arcángel Gabriel, encima arcángel Gabriel. Fíjense qué es lo que dice. ¿Por qué telecomunicaciones? Claro, como el ángel Miguel era el mensajero y le llevaba comunicaciones, era el mensajero de Dios. Claro, cuando necesitamos telecomunicaciones hay que pedirle al santo de San Gabriel, arcángel San Gabriel. El de los teólogos es Tomás de Aquino.
el santo de los teólogos de la Biblia es Tomás de Aquino. ¿Por qué? Porque tradujo la Vulgata Latina, que es la Biblia, hizo una traducción de la Biblia. Entonces es el santo de los teólogos. Vemos, por ejemplo, si hablamos de perfumería, ¿de quién estamos hablando? María Magdalena. Claro, como le derramó los pies, encima no era María Magdalena la que le derramó los pies a Jesús en Betania. Pero acá le ponen María Magdalena, perfumería. Periodistas, Francisco de Salen. Pescadores, si hablamos de pescadores, ¿de quién hablamos? De Andrés y Pedro, claro, porque ellos eran pescadores. Entonces, estos son los santos que tienen que adorar si quieren, si queremos pescar, por ejemplo. Si yo me quiero ir a pescar y pescar algo, le tengo que pedir a estos dioses nada más. Pirotecnia, Santa Bárbara. eh, predicadores, Juan Crisóstomo. Funeraria, José de Arimatea. Fíjense, José de Arimatea era eh, el que pagó para la sepultura de Jesucristo. Cuando muere, él junto con Nicodemo se encargan de lo que es la sepultura de Jesucristo. Entonces, cuando hablamos de funeraria, estamos hablando de José de Arimatea. Fíjense cómo arman santos, y estos son sus dioses a quienes adoran. Si hablamos de actores, Juan Boscos. Si hablamos de aduaneros, Mateo, claro, como Mateo cobraba impuestos, el dios de los aduaneros es Mateo. Agente de propiedad, Teresa de Ávila. Claro, esta era una mujer que hizo muchos conventos. Entonces, si hablamos de propiedades, vos querés comprarte una casa, necesitas algo, pedile a Teresa de Ávila que ella hizo muchos conventos. Entonces, ella es la diosa que te va a dar eso. Buenísimo. De los agricultores, Isidro Labrador. Este Isidro Labrador es terrible. Isidro Labrador es la historia de un hombre que predicaba, que era católico, y la gente le decía, pero ¿este cómo hace para sobrevivir? Entonces se decía, porque este vive predicando, vive paseando por todas partes, ¿y cómo vive? Entonces, bueno, era un chanta el loco. Pero ¿qué pasa? Lo que dicen es que como este hombre no podía justificar qué es lo que, de qué vivía, lo que dicen es que una vez los estuvieron espiando, quién cultivaba su campo, la cosecha de su campo. Y vieron que no había nadie, pero que cuando él no estaba, venían los ángeles y cultivaban y cosechaban el campo en lugar de él mientras él predicaba. Entonces, lo que se llama este santo es Isidro Labrador. ¿Se entiende? Que tiene que ver para el cultivo y para pedir para que crezca y prospere. El tema es que era un chanta ya desde el vamos, había que ser un niño para... Yani, los últimos tres dioses, ¿cuál eran? Bueno, aduanero, Mateo, eh, agente de propiedad, Teresa de Ávila, que fue la que hizo los conventos, agricultura, Isidro Labrador, y los aseguradores, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Bueno, todos estos dioses como ejemplo, porque tenemos 5.000, no nos alcanzaría 20 programitas para nombrarlos. Entonces, bueno, acá vemos que la iglesia se había convertido en oscuridad. Estaba en la más profunda oscuridad desde el tiempo de Constantino, el año 325, que se termina la persecución de la iglesia verdadera, hasta el año 1507. ¿Se entiende? Acá lo que aparece es la iglesia reformada. Acá en el año 1507, bueno, durante toda la época medieval, la iglesia católica tenía un poder sobre todas las naciones, sobre los reyes. Los reyes, si un rey se quería casar, le tenía que pedir permiso a la iglesia católica, al papa. El papa era la persona más poderosa de la tierra. El papa se hacía llamar el vicario, el que puede perdonar los pecados. Se dicen que es la persona infalible, porque claro, como Jesucristo era infalible, no se equivocaba, los papas también, si ellos son los representantes de Cristo en la tierra, no fallan. El tema es que le hacemos una cuenta cuántica y van a fallar, lo más que seguro. Incluso empezaron a poner leyes diciendo que son autoridad divina, que son directamente de parte de Dios. Y ahí vemos cómo se ha corrompido y ha llegado la iglesia católica, la iglesia cristiana, cómo vivió en un tiempo de oscuridad, como 1200 años aproximadamente. 1200 años de oscuridad de la iglesia, donde el evangelio no ha prosperado en nada. Hasta el año 1507, esto para hacer una línea de tiempo, en el año 1507 aparece quien es Martín Lutero.
Martín Lutero era un hombre, un fiel, que, a ver, era un abogado, era un hombre de estudios que en un momento, acá vamos a la historia ya que está, dejamos un poquito Apocalipsis, ahora regresamos cualquier cosa. Acá lo que vemos es que aparece Martín Lutero. Martín Lutero lo que hace era un hombre que estaba en un momento donde habían truenos, relámpagos, estaba en el campo, y donde dice, Dios, si realmente existís y me salvás de esta, yo te voy a servir, le dice. Entonces, bueno, se salvó, entonces se mete a lo que es la Iglesia Católica, a servir como monje. Entonces, vemos que era un hombre inteligente, ya era abogado. Entonces empezaba a leer, y él tenía que leer porque la Biblia estaba escrita en latín. Entonces, él empezaba a leer, empezaba a estudiar, empezaba a buscar. Al mismo tiempo veía que lo que existía en ese momento eran las indulgencias. ¿Qué es lo que decían? En ese tiempo había un hombre que se llamaba Juan Texel, que miren cómo predicaba. Él les decía, ustedes, todos los que están acá, ustedes que podrían a sus familiares que están siendo atormentados en el purgatorio, que es un término medio entre el cielo y el infierno, ustedes poniendo dinero pueden hacer que llegue al cielo. Entonces, las indulgencias significa que vos con dinero podés llevar al cielo a la persona que quieras. Entonces, fíjense este Juan Texel lo que hacía, de que estaban a qué nivel de perversión se estaba llegando de oscuridad, claro, sin Biblia. Hoy estamos en lo mismo estamos. Entonces, vemos que Juan Texel les extorsionaba al pueblo para que pongan dinero, lo que era la Iglesia Católica cada vez se hacía más rica, más poderosa, más a nivel mundial, un imperio poderoso, religioso y poderoso. Y vemos que aparece este hombre, Martín Lutero, y lo que hizo fue lo que empezó a anotar en la Biblia, todo lo que hacían y lo que decía la Biblia, y anota las famosas 95 tesis. En la Catedral de Alemania, en la Catedral de Wittenberg, lo que hace es que, porque esto pasó en Alemania, entonces en Alemania este tal Martín Lutero tomó la Biblia, vio los horrores que estaban pasando, lo que era la Biblia, que solo el justo por la fe vivirá, todos los principios que tenemos, y empezó a estudiar y en la catedral pone 95 tesis que de todo lo que estaba haciendo mal la Iglesia Católica y todo lo que decía la Biblia. Y la gente en su propio idioma veía las tesis y claro, se le caían los velos. Decía, wow, porque claro, estaban sumergidos en la apostasía católica, que hacían lo que, claro, en la oscuridad absoluta. Y aparece este hombre y la gente, wow, mirá, tiene razón. Y se empezó a avivar el espíritu. Ya la gente empezó a ver luz. Sí, es esto, es la Biblia. Y bueno, Martín Lutero se empezó a rebelar contra la Iglesia Católica y al mismo tiempo se estaban revelando todo porque veían que no iban ni para atrás. Entonces, en ese momento, la Iglesia Católica los llaman los protestantes. ¿Por qué? Porque estaban en contra del sistema religioso de ese momento, que era la Iglesia Católica. Entonces, claro, como vos, que era como un insulto, vos te estás siendo protestante a Dios, porque ellos se hacían llamar que eran los de Dios directamente. Entonces, los que estaban en contra de Dios se llamaban los protestantes, los rebeldes. Entonces, hubo muertes, hubo de todo, hubo una revolución. A Martín Lutero lo llevaron a juicio, lo querían asesinar, lo querían todo, pero bueno, el Señor ya estaba a la mano ya estaba con él. Antes de Lutero habían otros hombres, ya como Savonarola, habían un par de hombres que también habían muerto, pero no tuvieron la oportunidad como sí, Jesús, es un momento maravilloso para ver la luz de la palabra, sí, siempre. Y hoy también estamos en la misma oscuridad que estuvo la Iglesia Católica en el medioevo. No, estamos exactamente en lo mismo. Nada más que cambia la estrategia por esta bestia perversa que cambia el sistema religioso. Entonces, bueno, Martín Lutero se rebela, lo lleva cautivo un duque de, no me acuerdo si de Francia, y bueno, lo que hicieron es lo metieron porque lo querían matar. Entonces, lo que hizo fue traducir toda la Biblia latina, que era la Vulgata latina, y empezó a traducir toda la Biblia a lo que es el idioma de alemán. Entonces, tradujo toda la Biblia y cuando tuvo la Biblia se la da al quien era al líder religioso de ese tiempo y comienzan a ver luz nuevamente para Alemania. Y así empezó a expandirse. Luego llegan las imprentas y se empieza a expandir en cada idioma. Por eso, fíjense todo lo que costó. Entonces, lo que ha quedado es la Iglesia Católica por un lado y los protestantes.
Entonces, a partir de Lutero, de lo que es los protestantes, es de donde salimos nosotros, y muchas sectas también. ¿Por qué? Porque Lutero dice, bueno, el justo por la fe vivirá. La Iglesia Católica decía no, que el justo vivía por dinero al pagar indulgencias. Entonces, los principios bíblicos es que por fe, que somos salvos por gracia, que somos salvos por Cristo, que salvo, bueno, hablamos de que, y habían 5 solas. Solamente gracia, por la gracia de Cristo, somos salvos. Sola escritura, que solamente nos basamos en la escritura, cosa que la Iglesia Católica no lo hacía, pero la Iglesia Reformada, esto se llama reforma, porque era una reforma, de lo que había ya se reformó, y estos son los principios que hoy tenemos, que es a través de la Escritura, solo Cristo, solamente el Espíritu Santo. Bueno, y habían principios que son los que tenemos nosotros y los que enseñamos y los que vemos que es solamente la Escritura. Pero hoy vemos a tal punto que el hombre no quiere, incluso hoy en día todos tienen 800.000 Biblias en su casa y nadie quiere hacerle caso a la palabra. Vemos que estamos en el mismo tiempo de oscuridad que en el medioevo. Entonces, a partir de Lutero sale lo que es la iglesia reformada. ¿Se entiende? La iglesia reformada, que tenía que ver con la adoración en cánticos, en alabanza. Antes podía cantar solamente el cura y nadie más. Vemos todo lo bíblico se empezó a establecer a partir de la reforma de Lutero. Que ahí habían aparecido los bautistas, que sanas doctrinas, todo. Y después, bueno, empiezan a aparecer sectas como los pentecostales, que en el año 1901 aparecen los pentecostales como movimiento. Dejan de lado la Biblia y empiezan a saltar, a hablar en lengua y a hacer todas las payasadas. En los 70 aparece la iglesia carismáticas y bienvenido a Disney y acá estamos en el circo, igual que en la época de la iglesia católica. Entonces, fue un repaso nada más. Lo vamos a ver de manera más profunda. Pero bueno, volviendo a lo que es esta mujer, vemos que ya dejando un poquito de lado lo que es las 95 tesis de Lutero, todo, volvemos ahora con esta luz que está hablando de esta mujer ramera al sistema religioso, no está hablando solamente de la iglesia católica, porque la mujer ramera también está en la iglesia pentecostal, también está en iglesias bautistas que se hacen llamar. ¿Por qué? Porque no está la salvación en una denominación. A mí si me preguntan, ¿cuál es la iglesia que te va a salvar? No, no sé, porque podés tener un nombre muy bonito y hacer las mejores herejías. Siempre es la iglesia que se predica la sana doctrina, que es en base al arrepentimiento y el pecado y el perdón de los pecados y Cristo. Pero cuando empiezan el show, la prosperidad, todos ya se han alejado de la palabra. Entonces, bueno, vamos a ver un poquito que esta mujer tiene un aspecto llamativo, que es la mujer esta que está. Entonces, tenemos la mujer sobre una bestia. Ya vimos el descontrol que hizo la bestia en la iglesia de Cristo, que ha convertido en la iglesia apóstata de la iglesia católica. Pero ahí tenemos la bestia y la mujer ramera sobre la iglesia apóstata, que también lo vemos hoy en una iglesia que no sea católica y que también está la mujer ramera, que es la gran ramera, ¿se entienden? O sea que tiene que ver con el sistema religioso, no con una denominación sola. Pero muchos hoy vienen, no, porque la gran ramera es de Apocalipsis y es la mujer y la ramera es los católicos. Claro, como si fuera que vos estás salvo, vos sos santo. No, no, ellos, pero así ven las cosas. Entonces, bueno, vemos que tiene un alto nivel carísimo, de alta cumbre, que tiene que ver con los vestidos, con las joyas, que tiene que ver con el poder que tiene, la atención, la seducción, el mundo, porque todos quedan cautivados con el poder de este mundo. Porque, por ejemplo, yo si me pongo una iglesia ahora y tengo 100 personas y tengo sana doctrina, en el momento que cierro la Biblia, va a empezar a venir esta bestia, esta mujer con seducción. Y vas a decir, no, no, ¿por qué no le das, por ejemplo, em, así como el pueblo de Israel adoraba a la reina del cielo en su tiempo, hoy podemos decir, no sé, Mundial de Fútbol. Juega Argentina-Brasil la final del mundo. Y la final es el domingo a las 19 horas. Vamos a hacer la final de fútbol en la iglesia. Entonces vemos que las iglesias terminan dejando el culto de lado o un cumpleaños. ¿Te acordás, Emilia, cuando le festejaron el cumpleaños en la iglesia? El cumpleaños una mujer. Entonces sacaron la torta y dejaron el culto de lado, no le importó nada y se pusieron a festejar y a hinchar los quinotos. Entonces ahí vemos los tipos de idolatría que hay. Hoy podemos decir en la iglesia llevamos el baile, llevamos todo, lo mismo. Ahí tenemos la iglesia apóstata, la ramera, que está instalada en la iglesia. Entonces, bueno, acá vemos que
eh, esta iglesia, esta mujer lleva al mundo a la destrucción. La labor termina con el nombre de Cristo, con los mártires también. Acá vemos que los mártires comienzan a tomar una parte muy importante en lo que es, que esto lo vamos a ver ya la próxima. Pero entonces, acá lo que estamos viendo, festejo de cumpleaños, tal cual, sí, sí, no, no tengo nada contra el cumpleaños, pero en el templo, en el lugar de Dios, en el lugar, Dios no te dice no festejes cumpleaños, tenés 6 días para festejarlo. Pero el día del culto racional es en la casa de Dios encima, me parece un poco. Pero bueno, ahí tenemos a lo que están adorando a la reina del cielo. Entonces, bueno, volvemos a Apocalipsis y le pegamos nuevamente una lectura para repasar nuevamente y ver qué es lo que nos dice con esta luz de que la gran ramera es el sistema religioso pervertido. Y ahí vimos desde la Iglesia Católica, entonces ahora tenemos un poco de luz para lo que es la Iglesia Católica, que ustedes ven el Papa, que no tiene nada que ver, que dice que es infalible. Vemos que lo vamos a seguir viendo mañana. Igual mañana a la noche nos vamos a juntar. Mañana es 23 horas, ¿no? ¿Qué les parece? A la noche, 23 horas, y le damos duro y hacemos preguntas y les preparo algo para escuchar también, vemos qué hacemos y bien, hacemos una noche linda de estudio, de conocimiento. Pero bueno, entonces acá volvemos a leer, capítulo 17 de Apocalipsis. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá, te mostraré la sentencia a la gran ramera. Ya tenemos identificado lo que es, sí, es hermoso el estudio de hoy. Con esto ya vemos cómo es la Iglesia Católica. Entonces acá lo que está diciendo es la sentencia a la gran ramera, que tenemos la Iglesia Católica, la Evangélica, la de Estamatea, todo el falso movimiento religioso. Dice, que está sentada sobre muchas aguas, las cuales han fornicado. Acá vemos que los que han fornicado son los reyes. Acá tenemos los papas, los pastores, los presidentes, todo lo que es en acorde a esta mujer que han fornicado, todos los moradores de la tierra y se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre esta bestia escarlata que tenía los nombres de blasfemia, que tenía en sus cabezas 7 cabezas y sus 10 cuernos. Acá ya lo que habíamos visto, la mujer con este poder que tiene, versículo 4, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, llamativa, sensual, adornada con oro, mucha tentación en cuanto a lo material. ¿Cuántos han vendido su alma al diablo por dinero? Tantos presidentes como pastores o como papas. Eh, o sea que adornada de oros, de piedras preciosas, de perlas que tenían en su mano, un cáliz de oro lleno de abominaciones. Este cáliz de oro es las abominaciones que hay. ¿Qué abominaciones hay? Y bueno, que adoraron santos, que adoraron imágenes, que hoy miran partidos de fútbol en la iglesia, que hacen cumpleaños, que bailan, que saltan. Esta es la copa que hay dentro de este cáliz de oro que tiene esta ramera. Esta mujer tiene todo esto, abominaciones, fíjense, abominaciones, inmundicia en su fornicación. Entonces, acá lo que vemos es que lo que tiene esta mujer es abominación, inmundicia y fornicación. Los que caen bajo la tentación de esta mujer ramera, entonces yo tengo una iglesia que adoramos imágenes, tenemos brujería, adivinamos, tenemos falsos profetas, no enseñamos la palabra, bailamos, danzamos, somos la gran ramera. Aunque diga, no, es la iglesia católica, no nosotros, no, vos también, en el nombre de Jesús, eso que tienen en el cartelito, el nombre de Jesús. Entonces, bueno, luego termina el versículo 5, dice, y en su frente el nombre está escrito, el misterio. Babilonia la Grande, Babilonia la Grande. Recuerden que Babilonia la Grande es el mundo, el poder del mundo, representado en Babilonia, los placeres del mundo. Babilonia la Grande, la madre de las rameras de las abominaciones de la tierra. Entonces, la ramera en la iglesia, en lugar del falso profeta, ahora lo está mostrando como una ramera a la iglesia perversa. Entonces, si yo estoy en un tipo de esta iglesia que estamos acostumbrados a identificarlas y a verlas, tenemos una iglesia ramera, una iglesia prostituta. Y no estamos en una iglesia santa, porque la iglesia de Cristo es santa. Es mentira que la iglesia de Cristo, no, ahora está pervertida, está totalmente dañada, no, porque ahora está corrompida. No, no es eso. Es una iglesia falsa que se hace llamar verdadera, nada más, porque la iglesia de Cristo espera en santidad. Está bien que no vamos a ser perfectos, pero arrepintiéndonos de los pecados y caminando día a día y mortificando los pecados. Así que bueno, yo creo que hasta acá estamos bien porque ya pasando al otro versículo ya vamos a entrar en otra etapa
que vamos a ver más características de las armas de esta mujer y qué es lo que hace. Acá ya van a aparecer los mártires y vamos a volver de vuelta a la época de la iglesia primitiva. Fíjense cómo estamos caminando con lo mismo. Exacto, la madre de la católica. Exactamente, Jesús, exactamente, Vanessa, lo que están diciendo, está bueno que vayamos todos en el mismo espíritu. Entonces, bueno, insisto, no veamos a la Iglesia Católica como los únicos malos, porque ellos necesitan ver para creer y los cristianos necesitamos sentir para creer. Entonces, que yo diga que no adoro imágenes, sí, pero querés sentir muchas cosas, querés soñar, querés decretar, queremos hacer muchas cosas, ahí vemos que nos convertimos en la ramera. Pero bueno, mañana lo vamos a ver con más profundidad. Pero a las 23 horas vamos a hacer un estudio especial con tiempo, vamos a escuchar música también, vamos a tomar un parate, nos vamos a tomar 10 minutos para tomar un té, para estar tranquilos. Eh, así que bueno, para los que están, Vanessa, si no trabajas mañana, el domingo, está bueno que a la noche estés en este estudio, Janina. eh, Jesús, lástima, porque 23 horas de Argentina es muy tarde en España, serán como las 5 de la mañana. Pero bueno, por ahí si pones el despertador y estás, nos vamos a gozar mucho en estos estudios. Así que bueno, por ahí mañana hago lo que continúa de Apocalipsis, por ahí lo hago antes, así hay un tiempo a la noche que va a ser todo lo que vamos a ver. Y bueno, el Señor nos guiará. Así que bueno, nos vemos mañana, así que disfruten de la lluvia. Acá en Argentina está lloviendo, Jesús. Así que estamos en casa, estamos encerrados en la cuarentena. Mañana sin falta, dice Janina, muy bien. No me hagan pasar lista y poner ausente. Así que bueno, nos vemos mañana. Así que me encanta que estén conectados y los quiero mucho y cada vez los extraño más. Pero bueno, hay que aguantar y ya pasará esta situación de la cuarentena. Así que bueno, mañana con toda la fuerza. Nos vemos. Que Dios los bendiga a todos.